respecto a un sector de la cinefilia actual que tiene una incapacidad total de concentración. Si cree que a su vez eso ha generado una reacción de ciertos cineastas con propuestas completamente radicales. Por ejemplo, James Vining, Lab Díaz, Wan Bing. James Vining. Que justamente atentan contra ese tipo de propuestas. Incluso tal vez en Argentina, Mariano Ginás con La Flor, que se da en este festival. Que justamente reaccionan contra ese tipo de espectador. Y también, por ejemplo, la revalorización de Out One de Jacques Rivette. Out One, la película de 12 horas de Jacques Rivette. Oh, yes. Well, I see it's kind of amazing that for several decades, Out One was considered, like, so ridiculous, a 12-hour film, who would possibly want to see it? Forgetting, of course, that people don't worry at all about seeing miniseries that are even longer than that on television. And now there are 3 separate versions on DVD of Out One. So it seems to me that it's a very good development, that there's an openness to all sorts of possibilities. Much greater tolerance for an interest in experimental cinema also than existed in the past. I mean, it was not so long ago. I mean, now, for example, at the New York Film Festival every year, experimental cinema is part of the festival. But for many years before, it was beyond the pale. No one considered any experimental films, hardly ever. And the same bias existed at the Cinematheque and at Cannes, for example. And Cannes, for example, has had a bias for many years against documentaries. And that's changed, and it changed largely because of Michael Moore. So I think that there is a much more broader tolerance of different types of films that it generally exists now. But at the same time, the people who run the business have a very narrow sense of it. So I think the audience is ahead of the industry. And I think this is, I don't know if it's always been true, but I think it's very much true now. That the audience is open to all sorts of things. The studios are not. Bien, creo que estamos pasando, la verdad es que es sorprendente que por décadas la película About One haya sido ridículo que durara 12 horas. Hay gente que ni siquiera se banca a ver una serie completa en televisión. Y hoy en día hay 3 versiones disponibles en DVD. Creo que fue un buen desarrollo y que presentó una apertura también, de cierto modo, y una mayor tolerancia a lo que es el cine experimental. Hoy en día, en el Festival de Cine de Nueva York, el cine experimental es parte del festival, pero por muchos años no había sido considerado. Y también existe cierto sesgo en lo que es Cinematheque y Cannes. Por ejemplo, Cannes estuvo por mucho tiempo, está en contra de cierto modo de los documentales. Y creo que el cambio se dio gracias a Michael Moore. Entonces, de cierto modo, creció la tolerancia hacia las películas. Y lo que me parece es que la gente que está a cargo de las grandes compañías y que tienen el negocio, no se han dado cuenta de esto todavía, que en realidad la audiencia está un paso más adelantada porque está abierta a todo y que los grandes estudios todavía esto no lo han comprendido.